La guerra comercial y política entre Canadá y Estados Unidos se recrudece. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó el lunes con duplicar los aranceles a los automóviles canadienses, la señal más reciente de que ambos países se encaminan hacia un conflicto más profundo tras el fracaso de los últimos esfuerzos por llegar a un acuerdo el viernes pasado. Las negociaciones fallidas llevaron a Donald Trump a imponer aranceles del 50% a productos canadienses por un valor aproximado de $20,000 millones. Canadá se prepara para tomar represalias con aranceles equivalentes a partir del 8 de septiembre. Dólar por dólar, según anunció el primer ministro Mark Carney durante el fin de semana. Mi nombre es Nicole Gaisy-Díaz, los estaré acompañando hoy en DW Actualidad en Análisis y tengo el gusto de saludar a nuestra analista financiera Ana Nieto desde Nueva York y al señor Roberto Bonifaz, doctor en Economía y director de Empresas desde Santiago de Chile. A los dos, muchas gracias por acompañarnos hoy en Deutsche Welle. Ana, me gustaría comenzar contigo preguntándote de qué manera afectan estos aranceles el mercado estadounidense y en particular a los consumidores en Estados Unidos y de qué productos estamos hablando específicamente. ¿Qué nos puedes contar? Sí, bueno, estamos hablando de $20,000 millones sobre unas exportaciones anuales totales que rondan los $382,000 millones anuales. Es decir, no es un porcentaje muy alto y además es una variedad de productos bastante amplia que afecta, por ejemplo, a distintos tipos de maderas, de aglomerados, de alcohol, lácteos, también otros productos tan variopintos como pueda ser la miel, los patines, los palos de hockey. La lista es muy larga y es muy complicada de sistematizar. Va a complicar mucho más la situación del mercado de la vivienda, que se alimenta mucho de los productos de madera. Y aunque realmente no es un porcentaje muy alto de las exportaciones, pues añaden más leña al fuego a una inflación que no se ha controlado en Estados Unidos y que parte de esa inflación viene derivada de los aranceles. Y Ana, brevemente, ¿cómo han sido recibidos estos aranceles en Estados Unidos? ¿Cuenta Trump con el respaldo de la opinión pública y de su propio partido? La verdad es que no. En general, la popularidad del presidente Trump está muy baja, está alrededor del 38% en términos generales, pero es que además, con respecto a los aranceles, la mayor parte de los estadounidenses están en contra de ellos. De hecho, cuando el Tribunal Supremo anuló los primeros aranceles, aquellos que se impusieron durante el llamado Día de la Liberación, las primeras encuestas dieron como resultado que la mayor parte de los estadounidenses estaban en contra de estos recargos en aduanas y sobre todo están muy en contra de ellos en algunos estados que pueden ser bastante importantes de cara a las próximas elecciones de medio término que se celebrarán en noviembre, sobre todo en estados como Michigan, Ohio y Maine, donde ven que se van a subir los costes de importación porque Canadá es uno de sus primeros socios comerciales. Y señor Bonifaz, voy con usted. Ya lo adelantaba un poco Ana, Estados Unidos está empezando a devolver esos más de $100,000 millones en aranceles declarados ilegales. ¿Qué garantías hay de que estos nuevos aranceles impuestos el fin de semana a Canadá no terminen igual? Bueno, según la mayoría de los expertos hoy día, ninguna, porque se está usando un artículo, como dicen en Estados Unidos, la sección 338 de una ley de 1930 sobre aranceles. Depende a quién le pregunte, probablemente responsables en una parte importante de la Gran Depresión. Ahora, lo interesante no es cuándo se usó, sino que después de eso, ningún presidente en los Estados Unidos por 96 años la ha usado. Es decir, esta ley no está examinada en las Cortes. Perfectamente podría, que es el artículo o la sección 338, perfectamente podría suceder lo mismo, que vayan a la Corte Suprema y que ésta falle en el sentido de que el presidente Trump no puede imponer aranceles sin la aprobación del Congreso. Hoy día es tirar una moneda. Cabe la probabilidad de que esto se eche para atrás a través del proceso judicial normal, como sucedió con el intento de utilizar aranceles basado en la ley de emergencia económica.
Y Ana, ¿qué se comenta en Nueva York y en Washington? Porque los aranceles anteriores fueron ilegales, eso no significa automáticamente que los nuevos aranceles a Canadá lo sean, aunque claro, como nos lo menciona el profesor, las posibilidades son altas, pero ¿está debilitando esto la credibilidad de las nuevas amenazas de Trump? De momento, las cosas siguen hacia adelante hasta que haya realmente una acción ante los tribunales que pueda parar o no de forma preventiva la aplicación de estas aranceles. La credibilidad de Trump es muy fuerte en cualquier caso porque realmente él hace lo que quiere. Entonces, ahora mismo no hay nada que se le ponga por delante. Parece que no tiene ningún problema incluso en hacer algo que pueda perjudicar a su partido para las próximas elecciones. Él está determinado a poner estos aranceles y lo va a hacer porque nadie se le va a poner en contra, a no ser que sean unos tribunales, y él es capaz de llevarlo incluso hasta el Tribunal Supremo, lo cual estamos hablando de meses. En realidad, el presidente se ha hecho muy poderoso y ahora mismo está haciendo lo que cree que es lo mejor para su país, por más que tenga bastante oposición por parte de la opinión pública o incluso dentro de su partido. Me gustaría que pasemos a hablar de la situación económica y financiera en Canadá. Señor Bonifaz, ¿qué tan peligroso es para un país como Canadá descubrir que en realidad una de sus principales fortalezas económicas, que ha sido su integración con Estados Unidos, hoy puede ser vista como su mayor vulnerabilidad, ¿no? ¿Qué significa eso para Canadá? Bueno, el momento es malo. Recordemos que Canadá ya tuvo una recesión técnica en el 2025, o sea que viene con una economía débil. En el momento de la negociación, obviamente va a haber dificultades si es que esto no se resuelve, aunque yo creo que eventualmente se van a sentar a la mesa después. Pero por otro lado, ya le está dando y Canadá está actuando sobre la idea de diversificar y ya no depender tanto de los Estados Unidos. Aún así, sus exportaciones van el 70% a Estados Unidos. Ahora ese número no es interesante. Lo que es interesante es que es el menor porcentaje desde la historia de los dos países en términos de cuánto transa uno con el otro. Por ejemplo, Canadá hoy día, esto es curioso, pero no deja de ser verdad, exporta más petróleo a China que a Estados Unidos. Hay una serie de cosas que está forzando a que Canadá se vuelva a reubicar en el mapa, en la parte de defensa, la colaboración con Europa, donde tradicionalmente era 100% de Estados Unidos. Entonces yo creo que esto le va a traer beneficio de largo plazo a Canadá, pero hay dolor inmediato, sin ninguna duda. En términos de empleos, se estiman mis colegas que esto, si no se resuelve rápido, puede producir 87.000 empleos menos en Canadá, y que es un país pequeño en habitantes, por lo tanto el número es relevante. Y Ana, Canadá, claro, ha sorprendido estos días por la firmeza de su respuesta. El primer ministro canadiense, Mark Carney, ha prometido responder con la misma intensidad a los aranceles de Trump. ¿Cómo se interpreta en Washington el anuncio de represalia por parte del gobierno canadiense? En Washington hay una cierta sorpresa por esta firmeza. También hay muchos analistas que están mirando a Canadá como un ejemplo por otros países para poder seguir y están pensando, podría hacer la Unión Europea lo mismo, podría Japón tomar nota de esta situación. Hay mucha sorpresa, pero también están ahora mismo las cosas muy inciertas para saber por dónde va a acabar esta situación, y se van a caer muchas cosas de la mesa. Hay muchísimos problemas para saber cuál va a ser el futuro, por ejemplo, del Tratado de Libre Comercio. Estados Unidos, Norteamérica es una gran fábrica. Norteamérica, Canadá, Estados Unidos y México es una gran fábrica desde que está el Tratado de Libre Comercio en marcha desde hace generaciones. ¿Cuál va a ser el futuro de todo eso? Hay muchísima incertidumbre.
realmente es muy difícil saber por dónde va a salir esto y sobre todo estamos hablando de un periodo que electoralmente es bastante conflictivo. Tenemos elecciones en noviembre. Esto puede clarificar o incluso dificultar más cómo se va a resolver este problema. Y señor Bonifaz, usted recién mencionaba que, claro, en largo plazo esto podría incluso beneficiar a Canadá y, bueno, y a China, pero que en el corto plazo Canadá se podría ver bastante perjudicada. ¿Qué opciones le quedan a Canadá actualmente? ¿Cuánta presión financiera puede resistir el gobierno de Carney? Bueno, Canadá es una economía comparada con Estados Unidos muy pequeña. Ahora, mi sensación es que políticamente Carney tiene mucho más poder en Canadá que Trump en Estados Unidos, porque él, si bien es cierto, es verdad que está haciendo lo que quiere, hay oposición a alguna de las políticas, inclusive dentro de su mismo partido. Yo lo que siento es que tarde o temprano van a regresar a la mesa. O sea, no, sabemos que Canadá le puede cortar la luz o la energía eléctrica, debería decir, desde Ontario a varios estados de Estados Unidos. Puede hacer algo menos, como ya lo hizo, ponerle un 25% de sobreprecio, y eso afecta inmediatamente estados que podrían ser republicanos o demócratas en las elecciones de noviembre. Entonces, estoy convencido que van a regresar a la mesa a conversar. El problema es cuánto daño puede ocurrir entre ahora y ese minuto donde regresen, y esa es la gran duda para mí. Y Ana, estas tensiones complican el Pacto de Libre Comercio de América del Norte, el TEMEC. ¿De qué manera crees tú podría afectar esto al consumidor en Estados Unidos, si es que se afecta, si es que se perjudica el acuerdo con México? De muchas maneras, como he dicho antes, realmente desde que se puso en marcha el Tratado de Libre Comercio, hace décadas ha habido una integración económica y comercial de Norteamérica. Y como decía, la idea es que es una gran fábrica. Ha habido movimientos de bienes y servicios sin aranceles durante años entre los tres países. Cualquier cosa que revoque esto no hace más que subir los precios a los ciudadanos de los tres países, porque se vuelve a una situación en la que realmente va a ser muy difícil que se pueda seguir actuando como antes, sobre todo cuando estamos hablando de sectores tan potentes como puede ser el automotriz o como pueden ser distintas industrias en los que hay ahora mismo una libertad de circulación. Había una libertad de circulación total. Esto abre un periodo inflacionario bastante serio y sobre todo abre un importante periodo de incertidumbre industrial, porque a los planes industriales que se hacen normalmente suelen ser a 5 años. Las empresas van a tener que decidir con muchísima cautela dónde hacen sus próximas inversiones y con qué futuro. Y esto mueve muchísimo el tablero industrial en toda esta zona del mundo. ¿Y usted, señor Bonifaz, cómo lo ve? ¿Qué implicaciones podría tener esta situación para México? Bueno, México, como se dice en Chile, miró desde la vereda y ha tomado, en mi opinión, una posición totalmente al revés que Canadá. Ha aceptado todo, ¿no? Es posible, porque todos estamos esperando un acuerdo esta semana. Probablemente el ministro Ebrard, el ministro de Finanzas, está actualmente en Washington negociando. Ahora, en el corto plazo, el comercio en México ha aumentado y las cosas se ven razonablemente bien, pero deja, como bien dijo Ana, hay un problema, ¿no? El Tratado de Libre Comercio, dicho sea de paso, el segundo, ¿no? Porque el NAFTA ya no está con nosotros, tenía que ser revisado en julio del 2026. Tanto Canadá como México votaron por renovarlo hasta el 2036 y Estados Unidos no. Eso no elimina el tratado, sino que hay una cláusula que dice que ahora se revisa todos los años. Entonces, si yo voy a invertir, yo necesito, bueno, digamos, como bien dijo, si vas a poner una planta, yo necesito por lo menos unos 10 años, quizá un poco más de rendimiento razonablemente seguro para poder hacer una inversión prudente, es la palabra. Y hoy día tenemos reglas que pueden estar cambiando todos los años. Entonces, México se está beneficiando
en el corto plazo de haber aceptado todo, pero la caída de inversión, dada la incertidumbre, está por venir. Así que yo no pasaría o no juzgaría todavía el resultado final. Me gustaría que hablemos también del rol europeo, señor Bonifaz. ¿Hasta qué punto puede la Unión Europea ayudar a Canadá a compensar el impacto económico de un conflicto comercial con Estados Unidos? ¿Y hasta qué punto se podría incluso ver beneficiado el bloque europeo? Es que la Unión Europea es un gran mercado que por razones geográficas probablemente Canadá no ha aprovechado, pero hoy día todo apunta a que lo va a buscar cada vez con mayor intensidad. No se olviden que en la parte de defensa, Canadá dejó de comprar F-35 y prefirió el Gripen sueco. Es decir, ya hay cierta integración en la parte de defensa. No me extraña mayor integración en la parte económica. Yo creo que Canadá va a buscar mercado en la Unión Europea y va a buscar mercado en Asia, no me cabe ninguna duda. ¿Ya? Aún así, como dije, 70% de sus exportaciones todavía van a Estados Unidos. Y Ana, a modo general, ya Trump lleva 1 año y medio de su segundo mandato. ¿Hasta qué punto está beneficiando a Estados Unidos este proteccionismo impulsado por Donald Trump? ¿Está dando resultados económicos todas estas guerras comerciales que está llevando adelante? La mayor parte de sus primeros aranceles, los que estaban basados en la ley de emergencia económica, fueron declarados ilegales por el Tribunal Supremo a principios de este año, con lo cual lo primero que ha pasado es que todo ese dinero que se había recaudado ahora ha vuelto a las empresas que han pagado estos aranceles. Eso significa que han salido de la caja del Estado y eso ha aumentado bastante el déficit presupuestario de este país, con lo cual está habiendo necesidad de emitir más deuda y tenemos un problema también con el mercado de bonos que está reverberando en todo el mundo porque Estados Unidos va a necesitar cubrir ese déficit que no está cubriendo por otros lados. Eso en materia ya macro. En materia inflacionaria, en materia monetaria, la verdad es que todavía no se han terminado de absorber la mayor parte de las subidas de los precios de los aranceles que están todavía en marcha y de los que ha habido, porque muchas veces es mucho más fácil subir los precios que bajarlos. Y por otro lado, sí que hay un aumento de la política industrial, que era realmente lo que estaba buscando Donald Trump con estos aranceles, que hubiera una mayor producción dentro del país. De hecho, General Motors, Ford, Stellantis han derivado parte de la producción que tenían en Canadá, la han vuelto a traer a Estados Unidos. Pero la mayor parte del aumento de la producción industrial no viene de esta industria más o menos, digamos, de legado o antigua que tenía Estados Unidos y que Donald Trump quiere volver a traer, sino sobre todo del desarrollo de la inteligencia artificial. La verdad es que 1 año y medio en política industrial es muy poco tiempo para saber si esto ha rendido. Lo que sí que sabemos es que los precios están más altos. ¿Y usted, profesor, cómo evalúa esto a modo de cierre? O sea, escuchábamos ahora el fin de semana también decir a Mark Carney que Estados Unidos está cada vez más dispuesto a utilizar la dependencia económica como instrumento de presión. Usted mencionaba a China también, que es uno de los grandes beneficiados a largo plazo. ¿De qué manera específicamente? Bueno, yo estoy de acuerdo con Ana. Voy a partir por añadir, hay un estudio muy reciente, yo diría que hace 2 semanas, el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, que indica que entre el 84 y el 96% del costo arancelario queda en Estados Unidos. Un 48% asumido por el consumidor en forma de mayores precios y el resto por el productor o el importador que lo asume en términos de menores márgenes. El efecto sobre el, entre comillas, extranjero pasa por si puede ubicar o no mercados y en general, si bien es cierto en el corto plazo es disruptivo, quizás en el largo plazo no. En términos de ley, el tratado sigue, ¿ya? Pero si yo ahora puedo ponerle aranceles a cosas que explícitamente el tratado dice que no, entonces el tratado sigue, pero las garantías ya no están. Habrá que ver cómo interpretamos eso, pero yo creo que eso va a hacer daño. Yo creo que todo esto se va a resolver porque al final la gente es racional.
pero va a pasar un tiempo. Si se va a resolver jurídicamente, por ejemplo, en la Corte Suprema, y mientras tanto hay daño. Hay daño para Canadá, hay daño para México, hay daño para todos en general, porque esto es una política que él lleva de forma global. Dicen, pues yo no estaba vivo todavía, aunque parece que sí, que el daño que se le ha hecho al comercio mundial ahora es similar al que se le hizo en 1930 con los aranceles ya conocidos de Smoot-Hawley. ¿Y China, brevemente, qué rol juega en todo esto? ¿Cómo se puede beneficiar a largo plazo de esta situación? Porque la gente cuando busca, o sea, cuando uno va a sustituir el mercado norteamericano necesita mercados grandes para poder sustituir. Y ese mercado grande está primero en la Unión Europea, que es grande y además tiene capacidad adquisitiva, y en menor medida en China, que es grande, pero con consumidor de menor capacidad adquisitiva y quizás subiendo. Hoy día China tiene sus propios problemas en la parte de banca y la parte de bienes raíces. Pero China se beneficia, no ha hecho nada. En el conflicto del Golfo, el Estrecho de Hormuz no ha disparado una bala y está recibiendo cosas que no recibía antes, a cambio de restricciones que le pone Estados Unidos a China directamente. Dicen, nadie sabe si es verdad, que parte del problema de la ruptura o el desacuerdo, como dicen ahora en México, entre Estados Unidos y Canadá pasó por dos cosas. La prohibición de usar el francés, que a la gente de la provincia de Quebec no le hizo gracia, y la segunda es la prohibición de tener tratados de libre comercio con otros países, específicamente le hace China. Yo no sé si esto es verdad, pero suena mucho. Y acá cuando hay un dicho que cuando el río suena, piedras trae. O sea que algo de eso debe ser verdad. Muy interesante análisis. Le agradezco a los dos por habernos acompañado hoy en DW Actualidad en Análisis. Ana Nieto, nuestra analista financiera en Nueva York, y el señor Roberto Bonifaz, doctor en Economía y director de empresas desde Santiago de Chile. Muchas gracias por habernos acompañado. Y a todos los que nos siguieron, recuerden que también nos pueden encontrar en todas las redes sociales y en todas las plataformas de podcast. Nos vemos mañana. Que estén muy bien.